Ok, tengan todos muy buenos días. Espero se encuentren bien. Y el día de hoy, 23 de julio, en la asignatura de Investigación y Salud 3, vamos a comenzar la asignatura con unas pautas, con unas recomendaciones, con unas consideraciones para poder hacer una buena investigación. Esta presentación ya es segunda vez que la proyecto, ¿verdad? En segunda oportunidad, porque he hecho una recopilación de las otras asignaturas de investigación 1, bueno, de investigación 1 e investigación 3, porque la 2 todavía no he tenido la oportunidad de brindarla, pero he encontrado algunas fallas, de errores, entonces por eso es que vamos a hablar un poco. Realmente es poco, solo son 14 imágenes, slide, pero la importancia de esto es que nosotros podamos centrarnos y que podamos identificar algunas cosas, algunos fallos que hemos tenido en investigaciones pasadas y con el objetivo de sinceramente pues trabajarlas, mejorarlas y tener esas herramientas ahí como quien dice, estamos trabajando con nuestro proyecto de investigación y que a la par, que al lado derecho ahí, en una agenda tengamos estas recomendaciones porque yo sé que les van ayudar muchísimo en su proyecto, bueno, en su anteproyecto, para los que no estuvieron en la presentación de la clase, por cuestiones de tiempo, por metodologías, para lograr ese aprendizaje significativo, vamos a hacer solo el anteproyecto, es decir, vamos a llegar hasta la elaboración del protocolo, ¿verdad? Dejando un poco la parte de resultados y los análisis, ¿verdad? Porque realmente pues la clase, el tiempo no da para eso. Muy bien, entonces lo primero, bueno, son 10 recomendaciones, pero dentro de esas recomendaciones hay unos subtemas. Considero yo que si en un momento se bloquea la pantalla o se escucha entrecortado, me lo dicen. Considero yo que lo primero que debemos tener a mano, que de hecho estoy en deuda con eso porque no lo he terminado de pulir, es que debemos trabajar a la par con una rúbrica de investigación, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación considero yo que sería trabajar al pie de la letra. Es decir, trabajar con la rúbrica. Yo estoy haciendo yo mi trabajo de investigación, ¿verdad? Y a la par yo tengo mi rúbrica y voy viendo qué me piden en la introducción, cómo debe ir esa introducción, cómo deben ser los párrafos. Eh, Generalmente en un trabajo, en una introducción, por ejemplo, como mínimo, deberían haber 2 citas por página. ¿Cómo es el citado que me piden? Si es normativa APA, si es normativa Vancouver, ¿verdad? Vamos a trabajar con Vancouver. Aparte de eso, los subtemas, cómo debe ir, o sea, tenemos que trabajar con esa rúbrica para que al momento de que yo revise su trabajo, no diga usted, pucha, perdimos 5 puntos en la metodología porque los perdimos porque no leímos, ¿verdad? Porque estaba claro ahí que la metodología tenía que llevar su población, su área de estudio, su tipo de estudio, su muestra, la forma como tuvieron su muestra. Entonces, a veces, el principal problema que he detectado yo con los estudiantes es que se disparan y trabajan con unas rúbricas que nunca se les ha dado, ¿verdad? O a veces se apoyan en rúbricas de clases pasadas y cada clase es totalmente diferente, ¿verdad? La sistematización del docente, en la preparación en cuanto al trabajo, cómo lo pide el docente es totalmente diferente. Y no solo eso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de investigación que las rúbricas tienen totalmente ser diferentes. No se puede aplicar una rúbrica que sea igual para las demás asignaturas. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Estar con esa rúbrica a la par, ir viendo qué es lo que me piden y tratar de irlo cumpliendo. Otra cosa importante, nosotros vamos a estar 3 semanas, digo nosotros porque, bueno, como clase, ustedes en los subgrupos van a estar trabajando, van a estar leyendo literatura, la famosa revisión de literatura, la famosa preparación para estado del arte. Entonces, por lo menos, fíjense, por lo menos tenemos que tener un banco de bibliografía, ¿verdad? Porque antes de empezar a escribir nuestro documento, yo no puedo empezar a hacer una investigación o tirarme así, tirarme la de gallo sin haber leído absolutamente nada de un tema, ¿verdad? Entonces, por lo menos, fíjense,
el grupo debe tener unos 100 documentos leídos, por lo menos. Ustedes me dirán, Dios mío, me voy a morir. Pero si son 100, perdón, si son 6 integrantes por grupo, pues la lógica que es dividir esos 100 entre 6, ¿verdad? No sé cuántos exactamente sería, cuántas investigaciones. Pero, claro, o sea, yo les apuesto que si yo me pongo ahorita, ustedes me dan el tema, el tema de nosotros, está el tema, y yo lo introduzco en Google y empiezo a buscar en el cielo, en PubMed, en Medline, Scopus, las diferentes páginas biomédicas. Les aseguro que en 2 minutos les abro que unos 15, 20, 25 investigaciones. Entonces, esto va a depender de la motivación del estudiante, ¿verdad? Para poderse apoderar del tema. Número 3, construir el documento a diario. Miren, esta es una recomendación que a mí se me dio cuando yo hice mi trabajo de fin de máster, la tesis, y esto es verídico. No podemos estar acumulando trabajo, ¿verdad? Por lo menos, si usted no puede trabajar, es decir, si usted no puede disponer de decir, no, yo no puedo ponerme todos los días, o no puedo estar 2 horas, pero por lo menos que usted vaya trabajando 2 páginas diarias, ¿verdad? No sé, en su momento del día, ¿verdad? Que se vaya trabajando poco a poco, porque esto sinceramente, perdón, ayuda bastante a que el documento, pues, el trabajo no se acumule. Número 4. En este sentido, aquí, permítanme, aquí me equivoqué, porque es Vancouver. Tener a mano, ¿verdad? Las normas Vancouver, ahí en un documento PDF, para ir revisando, ¿verdad? Para ir revisando cómo debe ser la metodología de la normativa. Como dice aquí, al principio cuesta, pero al final nos ahorramos un montón de tiempo. Otra cosa que nos ayuda mucho, ¿verdad? Que yo en todas las asignaturas de investigación en sociedad, en las asignaturas que he brindado, igual en el posgrado lo he dicho, la importancia de que nosotros aprendamos a utilizar los gestores bibliográficos. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Un gestor bibliográfico es un programa, es un programa de megadatos, por decirlo así, ¿verdad? Que recoge la principal bibliografía, ¿verdad? El programa absorbe la bibliografía que usted le mande. Es como que nosotros, normal, como que agarramos un documento en PDF y lo arrastremos a quererlo mandar adjunto en un correo. Pues lo mismo con el programa, ¿verdad? Vengo yo y ¿qué es lo que hago? Solo arrastro el documento y lo inserto. Claro, para esto hay que ver videos tutoriales. Ustedes ya les he dicho que por el simple hecho de ser estudiantes de la universidad, pueden utilizar lo que es el Citavi, ¿verdad? El Citavi que es uno de los principales gestores bibliográficos en los cuales ustedes pueden ahorrarse un montón de tiempo. Miren, eso es tedioso. Yo me acuerdo cuando fui estudiante y estaba con mis compañeros. Dame el número de artículo vos. Ahí. Dame el número de autor, el nombre del autor. O sea, eso en cada cita uno pierde de 5 a 10 minutos. Y con los gestores bibliográficos, una vez que usted lo aprende a utilizar, ¿verdad? En vez de estar viendo videos en YouTube o TikTok, qué sé yo, póngase a ver videos tutoriales de cómo utilizar ese programa, ¿verdad? Y eso le va a ahorrar exagerado el tiempo, ¿verdad? Y le va a servir para otras asignaturas cuando le pidan que todo el trabajo esté citado. Eso es importantísimo. Si ustedes tienen si ustedes llegaran a tener una condición económica buena, ¿verdad? Y que su papá o ustedes se lo pueden dar, yo sinceramente les recomendaría este programa. EndNote, este programa es mejor que Citavi, ¿verdad? Para poder, introducir la citación en una... Estos programas jóvenes, en resumen, en 2 segundos le meten la cita a usted. Agarra el documento de PDF o el enlace, lo introduce al programa y ¡boom! De un solo aparece el nombre de autor, la revista, en qué año se hizo la publicación, el enlace de la publicación, ¿verdad? Entonces, esto es bueno aprender a utilizarlo. Ya le repito, ¿verdad? Citavi es el que ustedes pueden utilizar en la universidad, ¿verdad? Ya ahí ustedes entran en la biblioteca virtual de la universidad, ahí les aparece recurso para descargar y a su correo se les envía la clave para poder activarlo. Ok, número 5, preguntar sin temor. A veces uno, al final de la clase, ¿preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo cheque? Nadie pregunta, nadie pregunta. Entonces, uno solo termina la llamada y estos aparatitos
A los 2 minutos están sonando, yo no los contesto. Porque si en la clase, si no surge una pregunta en la clase y al minuto, 2 minutos surge ahí, claro, puede ser que eventualmente a usted se le haya, no sé, pasado por alto o a mi persona, ¿verdad? Pero es muy importante esto. Y más en investigación. Investigación, eh, en parte ustedes tienen razón de que la clase sea tediosa, pero también tiene que ver la metodología, cómo se imparte, ¿verdad? Y dar respuesta a esas inquietudes. Número 6, acostumbrarse como nosotros hacemos un párrafo citado, ¿verdad? Nosotros a la par tenemos que ir construyendo el párrafo hecho por nosotros. Esto es la famosa combinación como cemento con arena. Esto es para que nosotros tengamos ese amarre estructural, ese amarre consolidado, ¿verdad? Porque un trabajo de investigación, o ustedes si en un futuro quieren aplicar a una maestría, qué sé yo, una tesis, etcétera, ¿verdad? Esto es muy importante porque nosotros recuerden que en una investigación nosotros estamos creando nuestra propia teoría. No es que solo ustedes están, ¿verdad? Copiando y pegando de otra investigación. Entonces, párrafo citado, fulano de tal en el 2015, un estudio en Chile, habla sobre esto, esto y esto, ¡pum! Entonces, ¿qué es lo lógico que tiene que ir? Por esta razón, nosotros podemos como investigadores, o sea, es ir como analizando ese párrafo citado, párrafo analizado. Entonces, ese es el principal problema que tenemos nosotros al hacer el trabajo de investigación. Vamos copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando, y al final solo es una recopilación de información, ¿verdad? E incluso, pues, esto pues se vuelve un poco tedioso. Ok, número 7. Primero debemos citar las organizaciones más emblemáticas que tratan de su tema, autores importantes y por último los artículos científicos. Bueno, aquí la mayoría de los temas, los temas que yo propuse, bueno, sinceramente estamos en un tiempo propicio para estudiar el COVID, a pesar, ¿verdad? Que ya estamos rayados del tema, pero yo sinceramente no he visto ningún anteproyecto publicado en la universidad. No sé ustedes, pero yo no he visto ningún trabajo que diga estudiantes de la carrera o docentes, lo que sea, enfermeros, lo que sea. Creo que solo hay una, pero creo que es en San Pedro. Y todavía no la han publicado. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Verdad? Porque si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con el tema central, COVID, yo no puedo empezar a hablar que el COVID en Honduras, yo tengo que empezar a hablar de la OMS, de la OPS, ¿sí? Porque son las organizaciones núcleo, centradas, emblemáticas sobre el tema, podemos decirlo. Luego, tengo que ir haciendo una recopilación a nivel universal, ir recogiendo algunos estudios o algunos autores importantes. ¿De dónde surgió esto? Sabemos que de China. Entonces, después de hablar un poco de la OMS, la OPS, la situación actual a nivel mundial, cómo surge el COVID, dónde surge, quiénes fueron los primeros países afectados. Y vamos haciendo es como una técnica del embudo, ¿verdad? De lo general. Imaginemos un embudo para colar aceite, lo que sea, ¿verdad? De lo general llegamos a lo específico. Entonces, en lo general, arriba tiene que estar OMS, OPS, luego ir viendo los estudios en Europa, en América, en Asia. Luego, ¿qué sería? A nivel regional, Centroamérica y por último, Honduras, ¿verdad? Y cada uno de estos estudios tiene que ir bien fundamentado con artículos científicos. Eso es de ley, de ley. No es que yo voy a incluir un artículo científico y para nada, no aparece la cita, no sabemos dónde se obtuvo, quién es el autor, entonces es muy importante. Otra cosa, no citar, vamos con la recomendación número 8, no citar 2 veces a la misma organización o autor en la misma página. Supongamos que toda la primera página habla de la OMS. Entonces no es necesario que yo en la página tenga 5 párrafos y que al final de cada párrafo salga OMS 2015, OMS 2015, OMS, o sea, al final de todo el texto, si los 5 párrafos que estaban atrás son de la OMS, entonces ¿qué es la lógica? Que al final aparezca el número 1, ¿verdad? Si es Vancouver, que aparezca ahí la citación Vancouver, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está anteriormente atrás pertenece a esa cita. Y como les digo, generalmente lo que se pretende es que por lo menos en una página hayan dos referencias. Muy bien. Número 9,
evitar párrafos gigantes y párrafos muy pequeños. Lo ideal, jóvenes, es que un trabajo de investigación por página tengamos de 3 a 4 párrafos. ¿Por qué? Yo de entrada, estoy leyendo un proyecto de X grupo y estoy leyendo y voy leyendo, ¿verdad? Trabajo de investigación. Y miro que en una página sale aquella chorrera, como dice a lo catracho, aquella chorrera de texto, eso no dan ganas ni de leerlo. Y digo, Dios mío, ¿y esto? Entonces, hasta eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, eso es un... Bueno, ya me voy a acordar. Pero debe atraer al lector, debe atraer al lector. Es diferente que usted vea un texto bonito dividido en una página en 4 o 5 párrafos, ¿verdad? A que se vea aquella tortona de aquel montón de texto. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y número 10, es muy importante y casi siempre lo digo, ¿verdad? Casi siempre lo analizo y lo comparo, que nosotros tenemos que realizar la famosa técnica del espejo. La técnica del espejo es que vamos a trabajar, vamos a revisar un trabajo muy parecido al de nosotros, pero no es que lo vamos a hacer como está ahí, porque entonces mejor no hagamos nada. Si yo encuentro un artículo sobre el impacto emocional que ha tenido el COVID, por ejemplo, en los trabajadores sanitarios, ¿verdad? Que ha sido fuertísimo. Entonces, supongamos que estamos trabajando con eso y encontramos queremos incluir en la introducción unos 5 artículos sobre eso. Yo no es que voy a empezar a copiar y a pegar todos los resultados de cada uno y los voy a meter en mi introducción. Yo tengo que ir comparando, ¿verdad? Tengo que ir revisando mi trabajo e irlo comparando con ese artículo. Y aquí no se cumple el famoso parafraseo, porque una cosa diferente es parafrasear, ¿verdad? Y otra cosa diferente es que nosotros tengamos un artículo, lo queramos incluir en nuestro trabajo y que nosotros hagamos el análisis de ese artículo. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos que ir revisando ese trabajo que se parece mucho al de nosotros y fíjense que a veces hasta uno dice, pues este trabajo es igualito al de nosotros, copiémoslo todo. Entonces, pierde el sentido y eso no lo podemos hacerlo. 1, es antiético. 2, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque la metodología puede hacer que en un país hayan hecho un estudio multicéntrico en diferentes hospitales. Eso es un estudio multicéntrico que, digamos, nosotros vamos a hacer un estudio multicéntrico en 5 hospitales de Honduras, en diferentes lugares. Pero usted viene y usted ni sabe que es multicéntrico y lo escribe. Y ya cuando lo reviso yo, jóvenes, este estudio, ¿dónde lo van a hacer? Cuénteme qué hospital. No, es que como yo lo vi en tal artículo, entonces ahí, ojo, ¿verdad? Nunca pongamos algo que no sepamos cómo vamos a responder. Eso siempre lo he dicho, ¿verdad? Desde que hacemos un trabajo de exposición hasta esto, que esto ya pues a nivel más consolidado, más macro. Bueno, hasta aquí tengo 10 recomendaciones generales. Voy a hacer 2 pausas, ahorita y al final de la clase, porque tengo que seguir. ¿Alguna pregunta en relación a estas 10 recomendaciones generales? Están claras, licenciado. ¿Perdón? Están claras. ¿No? Ok. Podemos seguir entonces. Vamos a seguir. Muy bien, ya hablamos así en forma macro, ¿verdad? De algunas recomendaciones generales, pero vamos a continuar. Ok, vamos a tener que, aquí vamos ya un poquito más fuerte, ¿verdad? Otra cosa importante, jóvenes, que tenemos que tener nosotros en investigación, es que nosotros nos imaginemos una caja de herramientas. Los que tenemos carro, andamos nuestra caja de herramientas, lo que sea ahí, el maletín, lo que sea de herramientas, pues el carro se va a dañar. Pues lo mismo nosotros aquí en investigación. ¿Qué es nuestra caja de herramientas? ¿Verdad? Para la investigación, pues serían nuestros libros, la metodología, algunos artículos importantes que yo subo a la plataforma y que yo les diga, este artículo va a ser fundamental para que ustedes se apoyen en su investigación. Esa caja de herramientas se va a caracterizar, por decirlo así, ¿verdad? Por los diferentes tipos de estudios que nosotros podamos aplicar. Entonces, esos diferentes tipos de estudios que podamos aplicar nosotros va a ser nuestra caja de herramientas en el sentido de que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que un estudio mixto nunca, por ejemplo, va a ser descriptivo.
que nunca va a ser cualitativo, que nunca va a ser observacional. ¿Por qué? Porque es un estudio mixto. Y aquí es el principal problema que tenemos todos, ¿verdad? Cuando vamos a la metodología, que como les digo yo, sinceramente yo considero que ya sea de la 1, 2 de la 3, para mí la metodología es la parte más fundamental de un trabajo. Porque si la metodología está mala, todo el trabajo está malo, todo. De nada sirve que usted haya hecho una justificación bella o una introducción que haya hecho usted. Dios mío, qué introducción. Pero cuando usted llega a la metodología, estamos hablando de investigación 3, estamos hablando de un estudio mixto. Y llego yo a la metodología y dice, nuestro presente estudio es un estudio descriptivo con corte transversal. Malo, porque un estudio mixto no puede ser transversal, no puede ser descriptivo. Entonces, esta caja de herramientas es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos claro los diferentes tipos de estudio que vamos a utilizar, ¿verdad? Tampoco es que vamos a decir, en mi grupo hay 6 personas, 3 van a trabajar la parte quanti y 3 la parte quali. Un estudio mixto lleva las dos cosas, no puedo trabajar yo diferente, no puedo trabajar yo por separado. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que tenemos que entender y saber y recordar que hay diferentes tipos de investigación. Entre ellas están, pueden observar la lámina, ¿verdad? Básica, aplicada, experimental, no experimental. De entrada, quiero decir que nosotros vamos a hacer un protocolo que va a ser no experimental, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a modificar ninguna variable. ¿Por qué? Porque cuando modificamos una variable es cuando es un estudio cualitativo. Nosotros venimos de investigación 2 y allá olvidémonos de investigación 2, ¿verdad? Olvidémonos de la metodología de investigación 2 y en esta clase olvidémonos también, ¿verdad? Démosle borrar a toda la metodología que aprendimos en investigación 1, porque aquí vamos a otro tipo de metodología. Aquí ya no existe lo descriptivo, lo correlacional, lo transversal, no existen los foros, no existe, qué sé yo, las entrevistas. O sea, sí existen, pero de otro tipo de entrevista. Entonces, porque son estudios mixtos. Entonces, aquí es donde tenemos que ir aterrizando, ¿verdad? Y los alcances de los trabajos, de los tipos de investigación, que van a variar, pues, dependiendo del tipo de investigación. Otra cosa importante que yo siempre recomiendo, jóvenes, es que cuando estemos trabajando esta parte de los objetivos, que estemos ahí, bueno, la verdad que el Internet nos ha facilitado muchas cosas, porque esto antes ni se podía encontrar en Internet. Usted solo pone ahí taxonomía de Bloom y de un solo le aparecen los verbos. Fíjense que da pesar a veces que una investigación 3, uno dice, pucha, el estudiante no aprendió a hacer un objetivo. No aprendió ni en la 1 ni en la 2. Entonces, esto sí es fundamental, ¿verdad? Los verbos, según taxonomía de Bloom, hay verbos específicos para objetivos generales y hay verbos específicos para objetivos específicos, valga la redundancia, ¿verdad? Si nosotros vamos a analizar, si nosotros vamos a tratar de, sí, analizar, por ejemplo, la situación de la salud mental en la población hondureña en relación al COVID, yo tengo que buscar un objetivo específico claro para eso, ¿verdad? Y si es enunciar, si es identificar, pues entonces tengo que, ¿verdad? Elegir uno de estos, pero no elegir un objetivo general. Si yo estoy redactando objetivos específicos, bueno, entonces no me ponga a analizar, no me ponga a conocer, no me ponga a planear, porque son objetivos generales. Entonces ahí tenemos que trabajar a la mano, para la par, con la taxonomía de Bloom. Entonces, miren, aquí a nivel, por los diferentes tipos de niveles, también hay diferentes tipos de objetivos. A nivel exploratorio, a nivel descriptivo, a nivel explicativo, ¿verdad? Ya está clasificado los diferentes tipos de objetivos para cada nivel. Eso poco a poco se va a ir analizando. Otra cosa importante, jóvenes, es en relación a las técnicas y procedimientos generales de la investigación. Si ustedes ven esta presentación, yo estoy como haciendo un mega resumen de todo lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Cuando lleguemos desde la introducción hasta la etapa del protocolo. Esa técnica, esos procedimientos que nosotros utilizamos, ¿verdad? No siempre son aplicables para todos los tipos de estudios. Porque, vaya, así, dejémoslo claro. Investigación 1, bueno, pues yo perfectamente puedo quedarme a nivel descriptivo. A nivel descriptivo, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una encuesta con preguntas cerradas. Sí, no, encerrar, si yo quiero conocer los principales factores de riesgo en una población hipertensa, yo pongo ahí, ¿verdad?
el tipo de alimentación, hago ejercicio, pero en ese tipo de instrumento, ¿verdad? En esa técnica, pues la persona solo va encerrando o va tachando. En investigación 2, bueno, ustedes vienen de un foro, vienen de un debate, vienen de un estudio observacional, vienen de una entrevista a profundidad, vienen de, ¿qué? ¿Qué otra? De un panel, ¿verdad? Vienen de diferentes tipos de técnicas, pero ya en investigación 3, ¿verdad? Es un conjunto de esas dos, un conjunto de esas dos de las técnicas, no estoy hablando de la metodología, ¿sí? Dos cosas importantes, de las técnicas que nosotros vamos a aplicar. Sinceramente, Jorge, a mí me hubiera gustado que pudiéramos llegado, o sea, que se hubiera hecho la investigación completa, pero realmente, déjenme decirles que por salud mental, tanto de ustedes y de mi persona, eso para mí, ¿verdad? Que yo, bueno, lo analizamos con la licenciada Maribel, y que eso realmente no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Ustedes saben que es una asignatura de 1 hora, el tiempo que requiere para ustedes y para nosotros, que está totalmente ajeno a la clase. Entonces, digo esto porque en el análisis de esos datos, pues ahí se pueden ver a profundidad, ¿verdad? Si realmente esta técnica se aplicó o no se aplicó. Nosotros vamos a dejarlo establecido en el protocolo, ¿verdad? ¿Qué técnicas se tienen que utilizar para hacer la investigación? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues es importante que nosotros reconozcamos y analicemos, valoremos un poco todo este tipo de técnicas que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero como les digo, ya en investigación 2 ya tenemos que trabajar, no podemos trabajar con todas, ¿verdad? Tenemos que hacer una mezcla en la parte quanti y la quali para poder consolidar. Recordarles siempre que investigación 3, el estudio mixto, ¿qué es? Es comparar esos datos a nivel quanti, a nivel de porcentaje de números, con la parte subjetiva, que es a nivel ya de investigación 2, parte cualitativa. Bien, en relación a la estadística, a la metodología, a los tipos de muestreo, también es interesante que nosotros vamos a ir viendo poco a poco los diferentes tipos de muestreo que hay, ¿verdad? Y generalmente los muestreos por conglomerados o el estratificado, que es para estudios más profundos, más específicos, más determinados. Y aquí, fíjense que siempre, no sé por qué, pero el estudiante cae en un error. Así, para que lo escriban en su cuaderno, porque yo sé que algunos están haciendo sus apuntes. Si yo vengo y digo en mi protocolo que yo voy a hacer un estudio, no estadístico, fíjense, no estadístico, y que yo trabajé con una muestra por conveniencia o una muestra en cadena, que son diferentes. La muestra, para hablar un poquito, el tipo de muestra por conveniencia es que yo diga, bueno, yo voy a trabajar con 40 oficiales del ejército y les voy o de la policía, no sé, o donde sea, y voy a aplicar esta encuesta y yo quiero trabajar con ellos, con estos 40, con este grupito que yo conozco, voy a trabajar. O voy a trabajar, o así más fácil. Yo tengo muchos amigos en Sociedad 1. Yo voy a utilizar mi muestra por conveniencia y voy a trabajar con ellos porque tengo afinidad. Eso es un muestreo por conveniencia. Pero un muestreo que yo diga por cadena, el muestreo por cadena, el de cadenas que yo diga, fíjate que vamos a hacer un estudio con unas enfermeras, y vos conoces enfermeras, entonces se va en cadena, esa persona trae a otra, y esa persona que se aplicó la encuesta trae a otra y nunca acaba, porque va en cadena. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces en las metodologías, cuando uno revisa los protocolos, dice, fíjense, estudio no estadístico, muestreo por conveniencia. Entonces, si es un muestreo por conveniencia, ahí entre paréntesis, usted escribe cuánto fue su muestra. 40, 50, 60, el número que ustedes por conveniencia. Ajá, y cuando yo me voy a la otra página, encuentro la fórmula estadística. O sea, ¿cómo es que hicieron un muestreo por conveniencia? Que dijeron, voy a trabajar con 55 y que después aparece una fórmula estadística. No tiene, ¿verdad que no tiene lógica? Entonces, aquí es donde tenemos que estar avión en lo que estamos, porque no puedo poner arriba que como sandía y abajo que como melón. Si arriba dice que no es estadística, abajo no tiene que aparecer ninguna fórmula estadística. Ahora, si usted dice, no, mi muestra fue estadística, yo tenía un universo exagerado, tenía 10.000 personas
en mi población y yo quería una muestra estadística para poder encontrar ese 95% de probabilidad y ese error mínimo del 5%. Entonces, sí, licenciado, yo sí hice mi muestra estadística y entonces ahí es diferente, ¿verdad? Estadística, por muestreo simple y al final tiene que aparecer esa fórmula, ¿verdad? Que ustedes saben que tienen un montón de números. Y esa fórmula aparece ahí y ahí sí, digo yo, ok, lo hizo bien, es estadístico. Entonces solo hay dos tipos de muestreo, no estadístico y estadístico. El estadístico lleva su fórmula. El no estadístico, usted tiene que decirme por qué lo hizo, si lo hizo por conveniencia, si lo hizo por cadena, y son otros dos tipos más que no me acuerdo, y si lo hizo por aquellos dos tipos, ¿verdad? Y especificar el por qué. Ya vamos aterrizando. Y al final, aquí, ¿verdad? Siempre recordar el método científico. El método científico surge de una observación. ¿Por qué yo sugerí esos temas a ustedes? Porque obviamente si yo me pongo con uno, dos o con tres de ustedes, nos sentamos en una mesa y empezamos a discutir la problemática real ahorita, ¿verdad? Sobre salud, pues todos vamos a decir COVID. Entonces, el método científico nace de una pregunta, nace de una observación. Y como lo ven ahí, ¿verdad? Primero, el método científico es amparado en que hacemos la pregunta, investigamos sobre el tema, construimos nuestra hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta preocupación en torno a las medidas de bioseguridad? ¿Verdad? ¿Por qué? Una persona podrá decir porque la población hondureña no está vacunada. Otra porque la población hondureña todavía no le cae el 20 que todavía no nos cuidamos como deberíamos. O porque, o porque los lugares de situación pública, los estadios, todo eso sigue abierto. O sea, podemos encontrar diferentes hipótesis, ¿verdad? Pero cada grupo va a construir sus diferentes hipótesis. Entonces, eso es lo importante del método, ¿verdad? Que afirma si eso es cierto o no es cierto. Luego, ¿qué pasa con la construcción de la hipótesis? Bueno, pues al final comprobamos, ¿verdad? Si esa hipótesis es cierta o no por medio del estudio. Y la etapa 5 y 6, que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Es donde analiza los resultados y los comunica. Nosotros, déjenme decirles que tenemos un error, como hondureños, como investigadores. Nosotros hacemos el trabajo, lo investigamos, lo publicamos, pero el trabajo tiene que seguir divulgándose, ¿verdad? ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con esa comunicación de resultados, participando en conferencias, en ponencias, en diferentes tipos de eventos para visualizar la potencialización de ese estudio. Y aquí vamos terminando ya, siempre hablando de las recomendaciones, ¿verdad? General de una investigación, los tipos de citas que hay. Tenemos citas textuales, citas no textuales y las citas secundarias. Fíjense, una cita textual es aquella que se extrae un fragmento a pie de letra, o sea, que yo no cambio nada. ¿Cuál sería hoy por hoy una cita textual? La definición de una patología. Eso es una cita textual. ¿Yo para qué lo voy a andar inventando que le voy a quitar? Que esto se mira más bonito aquí. O sea, si el asma bronquial, por ejemplo, es una enfermedad con una afectación a nivel respiratorio, donde tenemos una broncodilatación, eso es asma bronquial. ¿Yo para qué voy a estar inventando? Es una cita textual. Entonces, copio la cita textual y pongo la cita. ¿Sí? Ahora fíjense, una cita no textual o aquella cita famosa que nosotros se nos ha enseñado, el parafraseo, es donde se extrae aquella idea y aporta al trabajo. Pero en este sentido, esta cita ya tiene un cambio. Ya tiene un cambio, tiene una modificación. ¿Por qué? Porque a veces al lector se le vuelve más interesante que usted tenga otras palabras no tan técnicas, no tan científicas, entonces usted hace ese parafraseo. Eso es diferente, eso es una cita no textual. Y tenemos las citas secundarias, que esta pues es revisada por otra obra, ¿verdad? Y que fue distinta a una que haya sido su publicación original. Es decir, que yo en mi trabajo cite a otro autor que hizo otra investigación y que está contemplada en su trabajo. No sé si les ha pasado, ¿verdad? A veces me han dicho, ¿y cómo metemos la cita de un autor que aparece en otro artículo que se refiere a otro autor? Pues eso es una cita secundaria. Muy bien. Y aquí están algunos ejemplos rapiditos, ¿verdad? De cómo podemos hacer una cita breve,
una cita directa, directa, extensa o una cita indirecta. Y ahí están los ejemplos. Una cita breve, pues ahí está, un párrafo menor o igual de 4 líneas. Entonces, Saussure en el curso de lingüística dice ahí, nos dice, la unidad lingüística es una cosa doble hecha del acercamiento a dos términos. Eso es una cita directa, ¿verdad? Que va entre comillas y es menor o igual a 4 líneas. Esto generalmente, jóvenes, se utiliza para definiciones cortas. Por eso dice ahí una cita breve. O que queramos definir nosotros qué es el COVID en 2 líneas, eso sería una cita breve. Tenemos la cita directa extensa, que esta va separada del texto y con márgenes y es mayor a 4 líneas. Entonces aquí realmente solo hay que ir comparando, ¿verdad? Cómo es que nosotros queramos hacer nuestra cita. Y la cita hoy por hoy que más utilizamos nosotros es esta última, la que está aquí abajo, que es la cita indirecta o paráfrasis, que deben hacer mención del autor de la idea o generar las ideas. Esa es la cita que hemos utilizado. Muy bien. Aquí tenemos algunas clasificaciones de los diferentes tipos de investigación que se hacen en salud. Investigación en salud pública, que es la que vamos a hacer nosotros casi todos, estudios de epidemiología. Esto es como una imagen así para recordarnos de dónde venimos y los diferentes tipos de investigaciones que hay. La investigación biomédica, ¿verdad? La investigación clínica, que sinceramente eso, si nosotros estuviéramos en otra condición de país, si nosotros, fíjense que comentarles que hay un comité de ética de investigación que trabaja en la facultad y ese comité de ética es el que aprueba todas las investigaciones en los diferentes hospitales, en las diferentes residencias, en las diferentes unidades, en las diferentes subespecialidades, bueno, lo que quieran. Eso, ¿por qué les digo esto? Porque si nosotros estuviéramos en un país desarrollado, nosotros no estuviéramos con este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque tuviéramos los medios, trabajaríamos qué sé yo, con estudios clínicos, trabajaríamos con pacientes. ¿Por qué? Porque otras universidades sí tienen los fondos para hacer esto, ¿verdad? Nosotros realmente no tenemos los fondos, nosotros nos quedamos en pañales porque nosotros hablamos de una investigación clínica, hablamos de ensayos clínicos, hablamos de la importancia de estudios a profundidad, de estudios que realmente aportan, ¿verdad? Yo sé que muchas veces ustedes se han de quedar así pensando, bueno, ¿y ese trabajo que hago yo para qué me sirve? ¿Para qué? Usted no sabe el día de mañana si va a trabajar en una ONG, si va a ser director de una unidad de investigación de vigilancia en la salud, porque usted como enfermero o enfermera puede hacer eso. Si va a ser coordinador de un programa a nivel nacional, si va a ser un asesor temático, si va a ser, o sea, investigación jóvenes, yo quiero que ustedes abran la mente, ¿verdad? Y ojalá que cuando yo fuera estudiante se me hubiera dicho esto, investigación no solo es para aplicar para llevar una clase y para que yo vaya siguiendo mi carrera, investigación es para la vida. Investigación es que usted va a llegar a su trabajo y usted con lo poco que aprendió en el pregrado, o sea, en la carrera, ¿verdad? Usted puede decir, no, vamos a hacer un estudio fenomenológico. ¿Qué pasa aquí con esta población de nuestra comunidad? ¿O qué pasa aquí que hay mucho, qué sé yo, que hay muchas iras, que hay muchas enfermedades respiratorias, que hay mucho diarrea? Hagamos un estudio epidemiológico. ¿Qué está pasando con el agua? O sea, investigación es para eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos aplicarlo en la salud pública de la población. Y como les digo, no sabemos el día de mañana. Me imagino que aquí el 90% se ve en un hospital aplicando medicamentos, pero nadie se ha visto como director de una ONG en Empira, en Intibucá, en una comunidad. Nadie se ha visto como una persona que hace consultorías, por ejemplo, ¿verdad? Que es full investigación. Entonces, es momento de abrir los ojos y que miremos la importancia de la investigación en nuestra profesión, ¿verdad? En otros países, la investigación, jóvenes, incluye hasta un 50% de la formación del profesional. En otros países, en Europa, en Chile, en Argentina, en Colombia, que en Colombia hay mucha investigación, ¿verdad? La enfermería está muy bien. En todos esos países, casi en todas las clases llevan investigación. Ustedes, me imagino que ustedes se morirían, ¿verdad? Pero es porque nosotros, o sea, la importancia de la investigación hoy por hoy, ¿verdad? Es vital. Si no fuera importante la investigación, imagínense ahorita no tuviéramos la vacuna del COVID. Así, sencillo. Que bien es cierto, ha habido mucha polémica,
que ya supuestamente que ya no protege contra las nuevas cepas, pero protege algo. Y si no estuviera en la investigación, ¿verdad? Si no en la vida no hubiera visto esa tanta gente que ha aportado en la investigación, entonces estuviéramos, pero bueno, un montón de nosotros ya no estuviéramos acá. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Que nosotros podamos tener en cuenta los diferentes tipos de estudios que veamos aquí, que realmente son aplicables, ¿verdad? Y son importantes para nuestra área. Entonces, no sé, jóvenes, hasta aquí llegamos con la clase. Esto lo quise hacer en forma introductoria para recalcar y ver un poco hacia dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que mejorar, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer un buen trabajo, pues, en nuestra asignatura. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro todo? ¿Surgen preguntas? En el método mixto, la cantidad mínima de participantes, ¿cuánto es? O sea, ya en la hora de la metodología. Sí. Bueno, esto es una introducción, Natalie, pero ya que hizo esa pregunta, toda investigación como mínima, ¿verdad? Para que tenga impacto, por lo menos para que tenga para que sea visible el trabajo de nosotros, como mínimo una muestra mínima, siempre se habla del 40%, ¿verdad? Entonces, ese 40% se representa en relación, obviamente, a la población. Pero a veces nosotros, de una población gigantesca, por ejemplo, ahorita, usted, ¿cuál es su tema, Natalie? Para ir aterrizando. COVID y la... Ay, no me acuerdo. Espéralo, Oscar. Porque si, por ejemplo, vamos a trabajar, fíjense, a veces entramos en un dilema o nos confundimos. Si yo voy a trabajar con COVID y voy a trabajar a investigar, por ejemplo, la salud emocional de toda la población hondureña, yo no es que voy a trabajar con todo Honduras, no es que voy a trabajar con los 10 millones, porque a veces la gente dice, uy, Lick, pero mucha población, la población hondureña. Ahí donde se cumple, ¿verdad? La muestra de la muestra de la muestra, o sea, el 1% de la muestra total. Entonces, eso va a depender, Natalie, del tipo de población con la que queramos trabajar. Si su tema es estrés laboral versus COVID. ¿estrés laboral? Y COVID. Bueno, ahí faltaría definir con quién va a trabajar el estrés laboral, porque eso ustedes lo van a definir. Si lo quieren trabajar con población general, con alguna población de adulto mayor, con, qué sé yo, con docentes, con maestros, ahí faltaría, pero supongamos que vamos a trabajar con un hospital y digamos, vamos a trabajar con el personal de salud de todo el hospital, de todo el personal del hospital escuela. Bueno, que es difícil porque en el hospital escuela casi nunca hay acceso, nunca dejan hacer una investigación. Pero supongamos que vamos a trabajar con una sala, Natalie, y si yo en la sala de urgencias tengo 50 enfermeras, ¿usted trabajaría con la población total o haría una muestra de la muestra? ¿Haría usted una submuestra? Solo son 50 personas. Haría una submuestra tal vez porque no sé, demasiadas personas me parece. Y Yo a veces trabajaría no, con y a todo mi veces no universo de todas la quieren sala. participar. Yo trabajaría con todo mi universo de la sala. Voy a aclararlo así Todas quieren rapidito. participar, Lick. Sí, voy a aclararlo así rapidito, ¿verdad? Una investigación, lo menos que puede tener de participantes serían de 40 a 45 personas. Eso es lo menos, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer una investigación por ejemplo, miren, yo he visto protocolos, o sea, otro nivel. Ustedes dicen, wow, esto lo hizo un estudiante. Pero cuando yo llego al protocolo, me encuentro que solo trabajaron con 12 personas. Entonces, eso no tiene evidencia significativa. Porque para que yo tenga un estudio que tenga representatividad, por lo menos, tengo que tener esa cantidad, ¿verdad? 40, 45. Ahora, fíjense, vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay algunos tipos de estudios que son muy profundos, por ejemplo, la entrevista a profundidad, que yo puedo trabajar con 30 personas, pero aquí es diferente, ¿verdad? Porque yo estoy aplicando un